Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El almirante Keltorne estaba sentado en su sillón con mala postura. Su cuerpo mostraba las señales de muchos años de servicio militar, su rostro tenía escamas y numerosas cicatrices de batallas. La tenue luz de la habitación hacía que sus cicatrices resaltaran. A su alrededor había 12 jóvenes oficiales que acababan de terminar la academia. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de esperanza y escasa experiencia. ¿Pidieron historias de guerra, jovencitos? La voz del almirante sonaba ronca a través de su traductor. Sí, muy bien. Pero no les contaré sobre nuestras grandes victorias contra la Horda Screen, o nuestros ingeniosos planes de batalla en la campaña de la nebulosa próxima. Sus 4 ojos se entrecerraron y los 2 internos parpadearon lentamente. Esta noche les hablaré de los humanos. Los jóvenes oficiales comenzaron a susurrar entre ellos. Los humanos eran nuevos en la Confederación, habían pasado solo 200 años desde el primer contacto. Señor, su sector en el espacio era pequeño, sus naves no eran impresionantes y su tecnología era, en su mayoría, prestada de otros, dijo el teniente Sansar. Señor, los humanos son solo fuerzas de apoyo en el mejor de los casos. El almirante rió, pero no fue una risa alegre. Esa es la idea más peligrosa que puedes albergar en toda la galaxia, teniente. Yo estaba al mando de la 8ª flota durante la incursión terrana. Estuve allí cuando vimos por primera vez de lo que era capaz su ejército. Hizo un gesto a un sirviente robótico para que le trajera un trago de jugo de nula fermentado. Los humanos tienen un dicho, las cosas no siempre son lo que parecen. Ninguna especie demuestra esto mejor que ellos. Se trata de su teniente, ¿cómo se llamaba? Preguntó otro oficial. El teniente Frank Miller, dijo el almirante. El nombre humano sonó extraño cuando lo pronunció. Sí, ahí es donde comenzó nuestro aprendizaje. Pero antes de hablarles del teniente Miller, necesitan entender algo básico sobre los humanos. El almirante se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió más baja, pero de alguna manera llenó la habitación. En esta galaxia hay especies cazadoras y especies depredadoras. La mayoría de las razas pensantes provienen de una o de otra. Los Beric descienden de cazadores de manada, los Kari, de animales de rebaño que comen plantas. Nosotros, los Tengan, de criaturas acuáticas que se esconden para luego atacar por sorpresa. Hizo una pausa por un momento para que sus palabras calaran. Los humanos provienen de algo completamente diferente. Eran cazadores por persistencia. No usaban garras, ni veneno, ni una gran fuerza. Simplemente no se detenían. Su presa corría y los humanos la seguían durante días, hasta que la presa caía rendida por el agotamiento. El almirante se terminó su bebida. Esta perseverancia, esta negativa a detenerse, es la base de su forma de luchar. Y yo aprendí lo que cuesta en la batalla de Sigma Octantis. Todos guardaron silencio por un momento. Luego, el almirante comenzó a hablar de nuevo. La mayoría de las especies en la galaxia evolucionaron para huir del peligro o para atacar rápidamente y obtener una victoria veloz. Los humanos no hicieron ninguna de las dos cosas. Provienen de animales que perseguían a su comida durante días, sin detenerse, sin rendirse, hasta que el animal que cazaban simplemente no podía correr más. Los jóvenes oficiales parecían confundidos. Piensen en lo que eso significa, continuó el almirante. La mayoría de los depredadores necesitan ser más rápidos o más fuertes que su presa. Pero los humanos no. Solo necesitan ser más tercos. Pueden ser más lentos y más débiles, y aún así ganar, porque no se rinden. Uno de los oficiales levantó una mano. Pero seguramente en la guerra espacial moderna esto no significa nada. Las naves luchan con armas avanzadas, no persiguiéndose unas a otras. Los ojos externos del almirante se entrecerraron. Uno pensaría que sí. Yo lo pensaba. Los Dravid ciertamente lo pensaban. Todos estábamos equivocados. Se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando las estrellas. Los humanos aplican esa misma mentalidad a todo lo que hacen, incluida la guerra. Mientras nosotros buscamos victorias rápidas y decisivas, ellos están preparados para conflictos largos.
Donde nosotros esperamos que los enemigos se rindan cuando la derrota es lógica, los humanos no consideran ninguna batalla perdida hasta que están muertos. El almirante se volvió para mirar a los jóvenes oficiales. Su historia está llena de ejemplos. Pequeñas fuerzas humanas derrotando a enemigos mucho más grandes por su pura negativa a aceptar la derrota. Batallas en las que deberían haber sido aniquilados, pero de alguna manera sobrevivieron e incluso ganaron. El teniente Sansar parecía preocupado. Pero son tan físicamente débiles. Sin armadura natural, sin garras, ni siquiera particularmente fuertes en comparación con muchas especies. Sí, asintió el almirante. Y esa es quizás su mayor ventaja. Porque saben que son débiles, nunca confían en la fuerza bruta. Confían en el ingenio, en el trabajo en equipo y en un nivel de agresividad que sorprendería a la mayoría de las especies. Regresó a su asiento pidiendo otra bebida. Les contaré sobre nuestro primer encuentro real con las fuerzas militares humanas. Ocurrió en lo que ellos llaman su año 2157. Mi octava flota fue enviada a investigar una actividad extraña en el sistema Sigma Octantis. Era un área recién colonizada por humanos. Las extremidades laterales del almirante se movieron de forma agitada al recordar. Nuestra inteligencia decía que había incursores Dravid en la zona. Simples piratas, pensamos. Esperábamos encontrar algunos asentamientos humanos bajo ataque, quizás ya destruidos. En cambio, encontramos 3 acorazados Dravid inutilizados y flotando en el espacio. Las crestas faciales del teniente Sansar cambiaron de color con incredulidad. ¿Acorazados Dravid inutilizados por defensas humanas? No, corrigió el almirante. Por una sola nave humana. La USS Dauntless. Nadie habló después de escuchar esto. La Dauntless era un quinto del tamaño de un acorazado Dravid, con tecnología al menos una generación por detrás de los estándares de la Confederación. Debería haber sido destruida en segundos. En cambio, había logrado neutralizar 3 naves capitales enemigas. El almirante pidió otra bebida. Hicimos contacto y nos reunimos con su comandante, el capitán John Divers. Un humano de aspecto corriente, con un comportamiento tan tranquilo que resultaba inquietante. Cuando dijimos que estábamos sorprendidos por su victoria, simplemente se encogió de hombros y dijo, tuvimos que apañárnoslas. Que el Torne señaló hacia la ventana donde brillaban estrellas distantes. La Dauntless no tenía IA militar, ni armas cuánticas, ni escudos de fase. Lo que tenían era una tripulación que se negaba a aceptar la derrota. El capitán Divers me mostró sus grabaciones de batalla. La voz del almirante se volvió más baja. Los Dravid atacaron su colonia sin previo aviso. Tácticas estándar, destruir las defensas orbitales y luego enviar fuerzas terrestres. Pero la Dauntless estaba siendo reparada en una instalación portuaria oculta. En lugar de huir o rendirse cuando aparecieron 3 acorazados, despegaron con la mitad de su sistema sin funcionar. Uno de los oficiales más jóvenes se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lucharon? Lucharon de maneras inesperadas. La Dauntless ejecutó una quema de motor que habría matado a la mayoría de las especies, acelerando tan rápido que exigió al máximo incluso sus cuerpos reforzados. Apuntaron a los componentes de los motores con ojivas convencionales, no para destruir, sino para crear campos de escombros. Luego usaron esos campos de escombros como cobertura para acercarse y enviaron lo que llamaron equipos de abordaje. ¿Abordaron naves Dravid? La pregunta surgió de varios oficiales a la vez. ¿Mientras todavía estaban bajo fuego? Sí. En trajes que ofrecían poca protección, armados principalmente con... El traductor del almirante pareció tener dificultades con la palabra. Escopetas. Armas que disparan pequeños proyectiles metálicos. ¿Sencillas? Preguntó alguien con incredulidad. Sí, pero funcionan bien en los espacios reducidos de un pasillo de nave. Y aterrorizaron a los guerreros Dravid, que nunca habían visto tales armas. Vi sus grabaciones de casco. Los equipos de abordaje humanos perdieron al 40% de su gente, pero nunca redujeron la velocidad. Capturaron el puente del primer acorazado en menos de 20 minutos. Los ojos externos del almirante se cerraron brevemente. Con un acorazado capturado, usaron sus armas para inutilizar los motores de los otros 3. Un enfoque humano clásico, lo llaman divide y vencerás. Se recostó en su sillón mirando a cada joven oficial.
Por eso les hablo de los humanos. No porque sean los más fuertes o tengan la mejor tecnología. Les hablo de ellos porque son la especie más peligrosa que he encontrado. Parecen inofensivos, parecen amigables, pero cuando luchan, su voz se apagó y por un momento el viejo y endurecido almirante pareció casi asustado. Cuando los humanos luchan, traen consigo miles de años de ser las criaturas que no se detienen, que no se rinden, que seguirían a su presa hasta que ya no pudiera correr. Recuerden esto, jovencitos, subestimen a los humanos bajo su propio riesgo. Los humanos aplican esa misma mentalidad a todo lo que hacen, incluida la guerra. Mientras nosotros buscamos victorias rápidas y decisivas, ellos están preparados para conflictos largos. Donde nosotros esperamos que los enemigos se rindan cuando la derrota es lógica, los humanos no consideran ninguna batalla perdida hasta que están muertos. El almirante se volvió para mirar a los jóvenes oficiales. Su historia está llena de ejemplos. Pequeñas fuerzas humanas derrotando a enemigos mucho más grandes por su pura negativa a aceptar la derrota. Batallas en las que deberían haber sido aniquilados, pero de alguna manera sobrevivieron e incluso ganaron. El teniente Sansar parecía preocupado. Pero son tan físicamente débiles. Sin armadura natural, sin garras, ni siquiera particularmente fuertes en comparación con muchas especies. Sí, asintió el almirante. Y esa es quizás su mayor ventaja. Porque saben que son débiles, nunca confían en la fuerza bruta. Confían en el ingenio, en el trabajo en equipo y en un nivel de agresividad que sorprendería a la mayoría de las especies. Regresó a su asiento pidiendo otra bebida. Les contaré sobre nuestro primer encuentro real con las fuerzas militares humanas. Ocurrió en lo que ellos llaman su año 2157. Mi octava flota fue enviada a investigar una actividad extraña en el sistema Sigma Octantis. Era un área recién colonizada por humanos. Las extremidades laterales del almirante se movieron de forma agitada al recordar. Nuestra inteligencia decía que había incursores Dravid en la zona. Simples piratas, pensamos. Esperábamos encontrar algunos asentamientos humanos bajo ataque, quizás ya destruidos. En cambio, encontramos 3 acorazados Dravid inutilizados y flotando en el espacio. Las crestas faciales del teniente Sansar cambiaron de color con incredulidad. ¿Acorazados Dravid inutilizados por defensas humanas? No, corrigió el almirante. Por una sola nave humana. La USS Dauntless. Nadie habló después de escuchar esto. La Dauntless era un quinto del tamaño de un acorazado Dravid, con tecnología al menos una generación por detrás de los estándares de la Confederación. Debería haber sido destruida en segundos. En cambio, había logrado neutralizar 3 naves capitales enemigas. El almirante pidió otra bebida. Hicimos contacto y nos reunimos con su comandante, el capitán John Rivers. Un humano de aspecto corriente, con un comportamiento tan tranquilo que resultaba inquietante. Cuando dijimos que estábamos sorprendidos por su victoria, simplemente se encogió de hombros y dijo, tuvimos que apañárnoslas. Keltorne señaló hacia la ventana donde brillaban estrellas distantes. La Dauntless no tenía IA militar, ni armas cuánticas, ni escudos de fase. Lo que tenían era una tripulación que se negaba a aceptar la derrota. El capitán Rivers me mostró sus grabaciones de batalla. La voz del almirante se volvió más baja. Los Dravid atacaron su colonia sin previo aviso. Tácticas estándar, destruir las defensas orbitales y luego enviar fuerzas terrestres. Pero la Dauntless estaba siendo reparada en una instalación portuaria oculta. En lugar de huir o rendirse cuando aparecieron 3 acorazados, despegaron con la mitad de su sistema sin funcionar. Uno de los oficiales más jóvenes se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lucharon? Lucharon de maneras inesperadas. La Dauntless ejecutó una quema de motor que habría matado a la mayoría de las especies, acelerando tan rápido que exigió al máximo incluso sus cuerpos reforzados. Apuntaron a los componentes de los motores con ojivas convencionales, no para destruir, sino para crear campos de escombros. Luego usaron esos campos de escombros como cobertura para acercarse y enviaron lo que llamaron equipos de abordaje. ¿Abordaron naves Dravid? La pregunta surgió de varios oficiales a la vez. ¿Mientras todavía estaban bajo fuego? Sí. En trajes que ofrecían poca protección, armados principalmente con... El traductor del almirante pareció tener dificultades con la palabra. Escopetas.
Armas que disparan pequeños proyectiles metálicos. ¿Sencillas?, preguntó alguien con incredulidad. Sí, pero funcionan bien en los espacios reducidos de un pasillo de nave. Y aterrorizaron a los guerreros Dravid, que nunca habían visto tales armas. Vi sus grabaciones de casco. Los equipos de abordaje humanos perdieron al 40% de su gente, pero nunca redujeron la velocidad. Capturaron el puente del primer acorazado en menos de 20 minutos. Los ojos externos del almirante se cerraron brevemente. Con un acorazado capturado, usaron sus armas para inutilizar los motores de los otros 3. Un enfoque humano clásico, lo llaman divide y vencerás. Se recostó en su sillón mirando a cada joven oficial. Por eso les hablo de los humanos. No porque sean los más fuertes o tengan la mejor tecnología. Les hablo de ellos porque son la especie más peligrosa que he encontrado. Parecen inofensivos, parecen amigables, pero cuando luchan, su voz se apagó y por un momento el viejo y endurecido almirante pareció casi asustado. Cuando los humanos luchan, traen consigo miles de años de ser las criaturas que no se detienen, que no se rinden, que seguirían a su presa hasta que ya no pudiera correr. Recuerden esto, jovencitos, subestimen a los humanos bajo su propio riesgo. La mirada del almirante se perdió en la distancia. El teniente Miller no parecía especial. Era bajo para ser humano, con lo que ellos llaman pelo rojo. Silencioso y respetuoso. Pasó la mayor parte del viaje estudiando cómo funcionaba nuestra nave, haciendo preguntas sobre nuestras armas y sistemas de defensa. Pensé que solo era curioso. Kel Torne movió la mano y una imagen del puesto de avanzada Zenith 7 apareció en el aire. Llegamos y encontramos el puesto intacto, pero sin responder a nuestras llamadas. Nuestro procedimiento normal dictaba enviar un dron para investigar primero y luego un equipo de seguridad si era seguro. El teniente Miller pidió unirse al equipo de seguridad. No tenía ninguna razón para negarme, así que acepté. La voz del almirante cambió, mostrando un respeto que los jóvenes oficiales rara vez escuchaban de él. El equipo de seguridad encontró a la tripulación del puesto muerta. No por armas, sino por una enfermedad de laboratorio, un arma biológica creada por separatistas Seca. Y todavía estaban en la estación. Uno de los oficiales jadeó. La rebelión Seca había sido una de las luchas más sangrientas en la historia reciente de la Confederación. Los Seca atacaron a nuestro equipo de seguridad en el laboratorio principal. 9 de nuestros mejores guerreros Toren y el teniente Miller contra 17 combatientes Seca. Los Seca lo habían planeado bien, usaron dispositivos que inutilizaron nuestras armas avanzadas. El equipo estaba atrapado y no podían pedir ayuda. El almirante hizo una pausa, sus ojos reviviendo el pasado. Lo que sucedió después solo lo sé por el informe del único oficial de seguridad que sobrevivió y por las cámaras parcialmente reparadas de la estación. El teniente Miller tomó el mando cuando el líder del equipo cayó. Recogió las armas inutilizadas y se retiró a un estrecho pasillo de servicio. Kel Torne mostró un mapa de la zona. Era un punto que podían defender, pero estaban rodeados, sin salida. La elección inteligente era rendirse. En cambio, Miller desarmó las armas inutilizadas y usó las piezas para fabricar bombas sencillas. Colocó a los heridos detrás de muros para protegerlos e indicó a cada persona en qué área disparar. La voz del almirante se suavizó. Los Seca atacaron en oleadas. La primera oleada se encontró con bombas caseras. La segunda se topó con barricadas y un fuego defensivo cuidadoso de armas que Miller había reparado parcialmente. Para la tercera oleada, estaban luchando cuerpo a cuerpo. Apagó la pantalla del mapa. El teniente Miller no era un humano grande. No tenía armas naturales, ni garras, ni púas venenosas, ni músculos extrafuertes. Lo que tenía era un tubo de metal arrancado de la pared del pasillo y lo que los humanos llaman entrenamiento de combate. La voz del almirante contenía un matiz de lo que podría haber sido miedo. Cuando finalmente rompimos las interferencias y llegamos a ellos, el teniente Miller era el único que seguía luchando. Tenía múltiples quemaduras de plasma, una herida de cuchillo envenenado en el estómago y estaba gravemente herido por todo el cuerpo. Él estaba de pie en un pasillo lleno de cadáveres. Detrás de él, 3 Toren heridos seguían con vida. Nadie en la sala hizo un sonido. Cuando nuestro equipo de ayuda llegó, no soltó su arma de inmediato. Sus ojos no eran los de un ser pensante en ese momento.
Eran los ojos de algo antiguo y terrible. Le tomó varios segundos darse cuenta de que éramos amigos. El almirante miró los rostros conmocionados de su audiencia. El teniente Miller sobrevivió, pero a duras penas. Cuando lo visité en la enfermería, le pregunté por qué no se había rendido cuando lógicamente no había esperanza. Pareció confundido por la pregunta. La misión no había terminado, señor, dijo, y mi gente necesitaba protección. Las extremidades laterales de Keltorne temblaron ligeramente. Los Seca habían planeado liberar el arma biológica en las colonias mineras de asteroides del Sol. 1.000 millones habrían muerto. La acción del teniente Miller detuvo esto. Por su servicio, recibió algo que los humanos llaman la estrella de plata. Pareció avergonzado por la atención. El almirante se enderezó. Esta fue solo mi primera lección real sobre los humanos en combate. Lo más inquietante que aprendí llegó durante la incursión Krell, cuando vi no solo su valentía, sino su capacidad para una crueldad calculada. Hizo una pausa para que sus palabras surtieran efecto. La incursión Krell ocurrió en lo que los humanos llaman su año 2172. Los Krell, una especie no perteneciente a la Confederación del Brazo de Carina Sagitario, comenzaron a atacar mundos coloniales exteriores. Mostró un mapa estelar de la zona. La Confederación tardó en ayudar. Las colonias estaban lejos y no eran estratégicamente importantes. Pero entre ellas había un asentamiento humano, Nueva Anchorage. Unos 20.000 humanos vivían allí. Pequeño para los estándares de la Confederación. El rostro del almirante se ensombreció. El Consejo de la Confederación discutió el envío de ayuda. Durante estas conversaciones, los Krell iniciaron una invasión a gran escala de Nueva Anchorage. Recibimos su llamada de auxilio, pero el grupo de batalla de la Confederación más cercano estaba a 3 semanas de distancia. Los humanos, sin embargo, tenían un pequeño escuadrón de destructores a solo 7 días. El teniente Sansar frunció el ceño. ¿Un escuadrón de destructores contra una fuerza de invasión? Sí. 5 naves humanas contra una flota de guerra Krell de 19 naves capitales. El escuadrón humano estaba liderado por la capitana Lisa Reeves de la USS Intrepid. Cuando se le informó de la situación, según los informes, solo dijo, «Estamos en camino», y terminó la llamada. El almirante cambió la pantalla para mostrar los planes de batalla. Nuestros expertos predijeron la pérdida total del escuadrón humano. Yo personalmente envié un mensaje a la capitana Reeves diciéndole que esperara el apoyo de la Confederación. Dijo que recibió mi mensaje y siguió adelante. Los ojos externos de Keltorne se entrecerraron. Lo que no entendíamos, lo que yo no entendía, era que los humanos no tenían ningún plan para enfrentarse directamente a la flota Krell. Tenían otro plan. La pantalla cambió para mostrar la colonia de Nueva Anchorage. Cuando llegaron al sistema, el escuadrón humano se dividió siguiendo una ruta que les permitió desplegar naves de desembarco. Desembarcaron a unos 300 marines en la superficie mientras los Krell se centraban en sus naves. Una de las oficiales ladeó la cabeza. ¿300 contra una fuerza de invasión? ¿Qué diferencia podían hacer? La voz del almirante se volvió muy tranquila. Esos 300 humanos organizaron a los colonos. Nueva Anchorage no era un asentamiento militar, pero era un mundo duro que atraía a un cierto tipo de humano, ingenioso, resistente. Los marines les dieron armas, los entrenaron en días y establecieron lo que los humanos llaman una resistencia de guerrilla. El almirante se inclinó hacia adelante con los ojos intensos. Esta es la lección más importante que puedo enseñarles sobre los humanos. Tienen un dicho: adaptarse, improvisar, superar. Cuando se enfrentan a un número mayor o a una tecnología superior, no luchan de forma justa. Cambian las reglas del juego por completo. Miró a los jóvenes oficiales. En mi larga carrera he luchado muchas batallas contra muchas especies. He visto valentía, habilidad y determinación en innumerables guerreros. Pero nunca he visto nada como la pura voluntad de los humanos cuando están contra la pared. La voz del almirante se volvió silenciosa, casi como si estuviera hablando consigo mismo. No saben cuándo están vencidos. Y eso los convierte en la especie más peligrosa de la galaxia. La pantalla holográfica mostraba la colonia de Nueva Anchorage mientras el almirante Keltorne continuaba su historia. Los jóvenes oficiales se inclinaron hacia adelante,
cautivados por el relato de la resistencia humana. Los Krell tomaron el control del terreno fácilmente, pero descubrieron que solo controlaban edificios vacíos, dijo el almirante. Cada noche, los humanos atacaban objetivos y luego desaparecían. Destruyeron centros de suministros, dañaron torres de comunicación y emboscaron patrullas. Usaron bombas simples pero efectivas, activadas por presión o cables trampa. El traductor del almirante pareció tener dificultades mientras continuaba. Mientras tanto, el escuadrón de destructores humanos realizaba lo que llamaban ataques de golpear y correr. Nunca luchaban directamente, sino que aparecían en el borde del sistema, disparaban una andanada de misiles y desaparecían en el viaje superlumínico antes de que los Krell pudieran responder. Eran ataques pequeños que causaban un daño mínimo, pero obligaban a los Krell a permanecer en alerta constante. Mostró una línea de tiempo del conflicto. Esto continuó durante 18 días. Los Krell se volvieron cada vez más agresivos en sus operaciones de búsqueda, que era exactamente lo que los humanos querían. Atrapaban a las patrullas Krell en trampas preparadas. Las áreas urbanas se convirtieron en trampas mortales, edificios preparados para colapsar, intersecciones convertidas en zonas de muerte con campos de tiro cruzados. El almirante hizo una pausa, dejando que el significado calara. Para cuando llegaron las fuerzas de la Confederación, los Krell habían perdido alrededor del 40% de sus fuerzas terrestres y 3 naves capitales. Pero más importante aún, habían perdido todo orden como fuerza de combate. Estaban cansados, paranoicos, saltando ante las sombras. Kel Torne cerró la pantalla. Las muertes de civiles humanos fueron altas, casi 6.000 muertos. Pero nunca se rindieron. La capitana Reeves me dijo más tarde algo que nunca olvidaré. Dijo: almirante, debería entender que los humanos no necesitamos ganar, solo necesitamos que el enemigo pierda. Miró a los silenciosos oficiales. Cuando todo terminó, recorrí la colonia con un oficial humano llamado Mayor Paul Carter. Le pregunté cómo los civiles habían luchado tan bien. Su respuesta todavía me atormenta. Dijo: cada humano está a unos 3 metros de convertirse en un asesino a sangre fría. Todos descendemos de los mayores depredadores que sobrevivieron a edades de hielo y plagas. La civilización es solo un fino barniz. Las extremidades laterales del almirante se estremecieron ligeramente. Pero la parte más inquietante de la guerra humana aún no se me había mostrado. Eso llegó durante la batalla de Próxima Centauri, cuando vi su arma definitiva. El almirante Kel Torne miró a los jóvenes oficiales. Sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y creciente preocupación. Bien. Necesitaban entender. La batalla de Próxima Centauri ocurrió en 2178, continuó, el apogeo del conflicto Krell. La Confederación finalmente había comprometido todo su poder a la guerra, pero subestimamos la determinación de los Krell. El comandante Yoko reunió toda su flota, más de 500 naves, para un ataque decisivo contra las colonias de la humanidad en Alpha Centauri. El almirante abrió un mapa de batalla. Yo comandaba la primera flota de la Confederación, 112 naves capitales con naves de apoyo. Nos unimos a la flota de defensa humana, 76 naves de diferentes capacidades. Preparamos una defensa en profundidad convencional con formaciones escalonadas, diseñadas para absorber y contrarrestar el avance Krell. Sus ojos se fijaron en un punto de la pantalla. 2 días antes de la llegada prevista de los Krell, fui invitado a una reunión de estrategia a bordo de la nave insignia humana, la USS Constitution. Su comandante supremo era el almirante William Boyd, un humano mayor con cabello gris y un comportamiento tan tranquilo que rayaba en el desapego. La postura de Kel Torne se puso rígida al recordarlo. Boyd escuchó nuestra estrategia defensiva, hizo algunas preguntas y luego, en voz baja, sugirió un enfoque diferente. Lo llamó Operación Fuego Infernal. Cuando describió el plan, me sentí perturbado. El almirante cambió la pantalla, mostrando una compleja configuración orbital. Los humanos propusieron usar sus naves mineras civiles, 98 naves equipadas con potentes taladros y cortadores de fusión diseñados para la minería de asteroides. Estas naves serían cargadas con algo que los humanos llaman dispositivos nucleares y posicionadas dentro del campo de escombros que rodea Próxima Centauri. Uno de los oficiales se inclinó hacia adelante. ¿Querían usar naves civiles como armas? Sí,
confirmó el almirante. Las naves mineras parecerían estar escondidas, pero en realidad estarían esperando. Cuando la flota Krell se enfrentara a nuestra formación defensiva, los mineros activarían sus motores a máxima potencia y apuntarían directamente a las naves capitales Krell. Las extremidades laterales de Keltorne temblaron ligeramente. Me opuse, por supuesto. Eran naves civiles, no militares. Las tripulaciones no eran soldados. El almirante Boyd reconoció esto. Luego me informó que cada tripulación minera se había ofrecido voluntaria por unanimidad cuando se les preguntó. La pantalla cambió para mostrar la formación de batalla real. No entendía a los humanos entonces como los entiendo ahora. Pensé que seguramente reconsiderarían, que su liderazgo civil rechazaría tal plan. Estaba equivocado. No solo lo aprobaron, sino que cuando expresé mis preocupaciones sobre el uso de naves civiles, su representante pareció confundida. Almirante, dijo ella, en la historia humana, cuando la existencia está amenazada, no hay civiles. La voz del almirante se volvió más grave. Los Krell llegaron como se esperaba, con más naves y una buena formación. Nuestras flotas combinadas lucharon según el plan, pareciendo ceder terreno gradualmente. Los Krell avanzaron hacia el campo de escombros, centrados por completo en nuestras naves militares. La pantalla holográfica se animó, mostrando el movimiento de las fuerzas. Fue entonces cuando comenzó la Operación Fuego Infernal. 98 naves mineras, cada una pilotada por tripulaciones voluntarias, activaron sus motores al mismo tiempo. Los Krell detectaron las repentinas firmas de energía, pero las clasificaron como naves no combatientes que intentaban huir. Los 4 ojos de Keltorne parecieron perder el foco al recordar la escena. Las naves mineras aceleraron a máxima velocidad en cursos de colisión directa. Los Krell se dieron cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. Sus sistemas de defensa apuntaban hacia nuestras naves militares, sus escudos estaban configurados para armas de energía, no para impactos físicos. La pantalla mostró las naves mineras acercándose a la formación Krell. 43 naves mineras fueron destruidas antes de alcanzar sus objetivos. Las 55 restantes impactaron contra naves capitales Krell a una velocidad tremenda, detonando sus cargas nucleares en el impacto. El efecto fue devastador. La simulación mostró enormes explosiones floreciendo a través de la flota Krell. 29 acorazados Krell destruidos en la primera oleada. Su formación se hizo añicos. Mientras intentaban reagruparse, nuestras fuerzas militares combinadas ejecutaron un ataque coordinado contra su flota desorganizada. La batalla duró poco menos de 7 horas. Los Krell sufrieron un 83% de pérdidas. Nunca se recuperaron como poder militar. El almirante cerró la pantalla. Las bajas humanas fueron totales. Las 98 naves mineras se perdieron con toda su tripulación. 714 humanos que no eran soldados, no estaban entrenados para la guerra y no fueron forzados por nada más que su propia voluntad. El silencio llenó el salón de oficiales. Después de la batalla, asistí a una ceremonia que los humanos llaman servicio conmemorativo. El almirante Boyd leyó los nombres de cada miembro de la tripulación minera. Tardó horas. Para cada nave leyó una breve frase, dieron la última y más plena medida de su devoción. El traductor de Keltorne luchó con sus siguientes palabras. Le pregunté a un oficial humano, el comandante Esteve Martínez, cómo podían celebrar un sacrificio tan terrible. Su respuesta ha moldeado mi comprensión de los humanos desde entonces. Dijo, no celebramos su muerte, almirante. Celebramos que fueran la clase de personas que harían esto por los demás. El almirante se irguió en su silla, con su porte militar completamente restaurado. Los jóvenes oficiales permanecieron en silencio, procesando la impactante historia de la Operación Fuego Infernal. Por eso, jóvenes oficiales, les hablo de los humanos, dijo el almirante Keltorne. No por su tecnología o sus números, sino por lo que están dispuestos a hacer. En mi larga carrera he conocido a muchas especies que morirán por el deber, el honor o incluso por ideas. Los humanos son la única especie que he conocido que morirá por los demás. Miró el círculo de rostros atónitos. La Confederación clasifica a los humanos como una especie menor con un potencial militar limitado. Eso es un terrible malentendido. Son individualmente adaptables,
colectivamente ingeniosos y tienen una psicología única que los hace increíblemente cooperativos y aterradoramente despiadados cuando se les amenaza. La teniente Sansar levantó la mano con nerviosismo. Almirante, nos ha contado 3 historias sobre la guerra humana. ¿Hay otros incidentes que destaquen en su memoria? Los 4 ojos del almirante parpadearon lentamente, un par tras otro. Sí, muchos. Pero quizás debería contarles sobre el incidente en Tahiti. Demuestra otro aspecto de la guerra humana que los hace únicos. Ajustó su posición, pareciendo reunir sus pensamientos. Esto ocurrió en 2183, después de que el conflicto Krell hubiera terminado. Un grupo de piratas, una banda mixta de marginados de varias especies, había establecido una base en el sistema Tahiti. Estaban asaltando rutas de navegación y atacando naves civiles. El almirante mostró una nueva carta estelar. La Confederación envió una fuerza de tarea para eliminar la amenaza. Yo comandaba la operación. Teníamos 14 naves, más que suficiente para manejar una banda de piratas. También teníamos una nave humana asignada a nuestra fuerza, la USS Relentless, comandada por el capitán Alandri Wright. Los ojos externos de Keltorne se entrecerraron al recordarlo. Los piratas tenían una base en una luna sin aire, bien fortificada con baterías defensivas y escudos. Nuestro plan era convencional: bombardear desde la órbita, reducir sus defensas y luego enviar tropas para limpiar a los supervivientes. El capitán Wright solicitó una reunión antes de que comenzáramos nuestro ataque. Las extremidades laterales del almirante se movieron de manera agitada. Propuso un enfoque alternativo. En lugar de bombardear la base, sugirió que su nave podría desplegar un pequeño equipo para infiltrarse en la instalación. Yo era escéptico. La base tenía defensas significativas y estaba construida en el regolito de la luna, lo que dificultaba un acercamiento sigiloso. La pantalla holográfica mostró la base pirata. El capitán Wright explicó que habían desarrollado lo que llamaban un vehículo de deslizamiento terrestre. Esencialmente, un trineo que permitiría a los operadores moverse por la superficie permaneciendo en contacto físico con ella, pero esto no generaría firma de calor y un polvo mínimo, haciéndolo casi imposible de detectar. La teniente Sansar frunció el ceño. ¿Por qué no usar simplemente lanzaderas furtivas? Los piratas tenían sensores avanzados diseñados específicamente para detectar emisiones de motores, respondió el almirante. Los vehículos de deslizamiento terrestre eran mecánicos, usando impulso y motores eléctricos de baja potencia. Primitivos, pero efectivos para la situación. El almirante hizo un gesto y la pantalla se acercó a la base. Todavía tenía mis dudas, pero permití que el capitán Wright intentara su aproximación. 6 humanos en lo que llamaban trajes espaciales tácticos se desplegaron desde la Relentless. Usando estos vehículos de deslizamiento, cruzaron 15 kilómetros de superficie lunar completamente sin ser detectados. La pantalla mostró la ruta del equipo. Accedieron a la base a través de una esclusa de mantenimiento. Lo que sucedió después lo vi a través de las transmisiones de sus cascos. El equipo de 6 personas se movió por la base con una coordinación extraordinaria. Usaron herramientas de apertura no explosivas para acceder a áreas seguras. Se comunicaron usando un sistema de señales manuales en lugar de transmisiones de radio. La voz del almirante se volvió más baja. El equipo llegó al centro de control y al núcleo de energía de la base. Plantaron dispositivos que llamaron cargas PEM, armas diseñadas para emitir un potente pulso electromagnético. Esto inutilizaría los sistemas electrónicos sin causar daños estructurales. Keltorne hizo una pausa. Esto es importante de entender. Podrían haber destruido la base sin más. En cambio, eligieron específicamente un método que la inutilizaría minimizando la pérdida de vidas. Cuando le pregunté al capitán Wright sobre esta elección, dijo: los piratas muertos no cuentan historias, almirante. Necesitamos inteligencia más que cadáveres. Los apéndices del almirante se movieron en lo que los jóvenes oficiales reconocieron como el equivalente de su especie a un asentimiento pensativo. Los PEM funcionaron a la perfección. La base perdió toda la energía y las comunicaciones. Las tripulaciones piratas quedaron completamente desorientadas. Nuestras fuerzas pudieron abordar y capturar la base con bajas mínimas en ambos bandos. Obtuvimos acceso a los sistemas de datos de los piratas, lo que nos llevó a 3 más de sus bases ocultas.
Cerró la pantalla táctica. Lo que me impresionó no fue solo el éxito de la misión, sino su eficiencia. 6 humanos lograron lo que habría requerido un batallón de infantería completo de la Confederación, con mucho menos riesgo y mejores resultados. Cuando le comenté esto al capitán Wright, simplemente dijo que era un procedimiento operativo estándar para operaciones especiales. El almirante miró directamente a la teniente Sansar. Esto me lleva a otro aspecto clave de la guerra humana. Tienen un concepto que llaman multiplicador de fuerza. La idea de que un equipo pequeño y bien entrenado, con el equipo y el enfoque adecuados, puede tener el impacto de una fuerza mucho mayor. Mientras que la mayoría de las especies de la Confederación confían en la superioridad tecnológica o las ventajas numéricas, los humanos se centran en maximizar la efectividad de los soldados individuales. Otro de los jóvenes oficiales habló. Pero almirante, seguramente las operaciones especiales no son exclusivas de los humanos. Muchas especies tienen unidades de élite. Sí, asintió Keltorne, pero hay una diferencia. La mayoría de las especies ven a esas unidades como excepcionales, usadas raramente para circunstancias especiales. Los humanos ven este enfoque como estándar. Preferirían enviar a 6 operativos perfectamente entrenados que a 600 adecuados. La voz del almirante adoptó un tono de sermón. Tienen una filosofía militar que valora la calidad sobre la cantidad de una manera que pocas otras especies lo hacen. Creen, y han demostrado repetidamente, que el entrenamiento, la adaptabilidad y la iniciativa son más valiosos que los números o incluso la tecnología. Se recostó en su silla. Por eso les cuento estas historias. Porque algún día podrían comandar naves con tripulaciones humanas o servir junto a naves humanas. Necesitan entender que no piensan como nosotros. Ellos no luchan como nosotros. Y si intentan forzarlos a adoptar nuestras doctrinas tácticas, desperdiciarán sus capacidades únicas. La teniente Sansar parecía pensativa. ¿Es por eso que la Confederación tiene protocolos especiales para la integración humana en nuestras fuerzas? Exactamente, dijo el almirante. Esos protocolos no fueron creados para acomodar las debilidades humanas, fueron creados para aprovechar las fortalezas humanas. Miró a los jóvenes oficiales. Recuerden esto, los humanos parecen físicamente más débiles que la mayoría de las especies de la Confederación. Su tecnología es menos avanzada que la de muchos. Pero lo compensan a través de la innovación, la adaptación y un nivel de iniciativa individual que sería considerado insubordinación en muchas de nuestras culturas. La voz del almirante se volvió solemne. Y recuerden una cosa por encima de todo, nunca empujen a los humanos hasta el punto en que no tengan nada que perder. Porque es entonces cuando son más peligrosos. El almirante Keltorne miró a su audiencia de jóvenes oficiales. Algunos mostraban expresiones de que sus historias los habían afectado profundamente. Bien, esa era su intención. Tengo una última historia que compartir, dijo el almirante. Una que quizás revela el aspecto más perturbador de la guerra humana, lo que sucedió durante la rebelión de Arturo. Varios de los oficiales intercambiaron miradas. La rebelión de Arturo era lo suficientemente reciente como para que la mayoría hubiera oído hablar de ella, pero los detalles estaban clasificados. El sistema de Arturo era una colonia humana que declaró su independencia de su gobierno, explicó el almirante. Tomaron el control de las plataformas orbitales y los sistemas de defensa planetaria. Las autoridades humanas solicitaron la ayuda de la Confederación para resolver la situación. Pidió una bebida fresca. Fui asignado como enlace de la Confederación a bordo de la nave de mando humana, la USS Guardián, bajo el mando del almirante Carol Peterson. Era una veterana de múltiples campañas, altamente condecorada. Yo esperaba que tomara una acción agresiva basándome en mis experiencias previas con líderes militares humanos. Los 4 ojos del almirante parpadearon lentamente. En cambio, hizo algo que me pareció desconcertante. Abrió comunicaciones con el liderazgo rebelde. Durante 3 semanas habló con ellos a diario, conversaciones sobre sus quejas, sus demandas, sus ideales. Pensé que era una pérdida de tiempo, pero ella insistió en que era esencial. La teniente Sansar ladeó la cabeza. ¿Una táctica dilatoria? Eso fue lo que supuse, dijo el almirante. Pero fue más que eso. Durante esas conversaciones, la almirante Peterson estaba aprendiendo sobre los rebeldes. No solo sus capacidades militares, sino su psicología,
sus motivaciones, sus relaciones entre ellos. La voz de Keltorne se suavizó. Estaba creando lo que los humanos llaman un perfil psicológico del liderazgo rebelde. Entendiendo no solo cómo luchaban, sino cómo pensaban, qué valoraban, qué temían. El almirante se enderezó en su silla. Después de 3 semanas, presentó su plan. El liderazgo rebelde tenía 3 figuras principales: un exoficial militar llamado George Ellis, una idealista política llamada Diane Harris y un genio técnico llamado Peter Lee. Juntos formaban un triángulo de liderazgo equilibrado. El plan del almirante Peterson era eliminar solo a uno, a Ellis, el líder militar. Uno de los jóvenes oficiales se inclinó hacia adelante. ¿Mediante un asesinato? No, dijo el almirante bruscamente. Ese fue mi primer pensamiento también. Pero el almirante Peterson explicó que matar a Ellis lo convertiría en un mártir. En cambio, quería desacreditarlo. Las extremidades laterales de Keltorne se movieron con agitación. Usando el perfil psicológico que había desarrollado, Peterson elaboró un plan que explotaba las tensiones ocultas entre los 3 líderes. Mediante una cuidadosa manipulación de las comunicaciones, la liberación selectiva de inteligencia y una serie de pequeñas fintas militares, creó la impresión de que Ellis estaba negociando en secreto con el gobierno humano para su propio beneficio. La voz del almirante contenía un matiz de admiración reticente. Funcionó a la perfección. Harris y Lee se volvieron contra Ellis. La fuerza rebelde se fracturó siguiendo líneas de lealtad. Empezaron a luchar entre ellos. En cuestión de días, la rebelión colapsó sin que la guardián disparara un solo tiro en combate directo. El silencio llenó la sala. Esto es lo que encuentro más inquietante de la guerra humana, continuó el almirante Keltorne. No su valentía, ni su adaptabilidad, ni su sacrificio. Esas son cualidades admirables. Lo que es verdaderamente ajeno de los humanos es su comprensión de la psicología como arma. Miró a los jóvenes oficiales. En la Confederación vemos la guerra como una contienda física: naves, armas, soldados. Los humanos la ven como mucho más. Estudian a sus enemigos como seres pensantes, identifican debilidades psicológicas y las explotan tan despiadadamente como cualquier vulnerabilidad física. La teniente Sansar pareció preocupada. Eso parece deshonroso según nuestros estándares. Quizás, asintió el almirante. Pero los humanos tienen un dicho: el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Consideran más ético ganar por medios psicológicos que a través del derramamiento de sangre. El traductor de Keltorne pareció tener dificultades con sus siguientes palabras. Después de la operación de Arturo, le pregunté al almirante Peterson por qué eligió este enfoque en lugar de un asalto convencional. Su respuesta fue muy humana. Dijo: porque los colonos vivos todavía pueden convertirse en buenos ciudadanos. Los muertos, no. El almirante apuró su bebida. Esta es la lección final que quiero que entiendan sobre los humanos. Son capaces de una violencia increíble cuando es necesario, pero son igualmente capaces de una notable moderación cuando sirve a sus propósitos. Esta flexibilidad, esta capacidad de cambiar entre una agresión extrema y una paciencia calculada, los hace impredecibles de maneras que pocas otras especies lo son. Otro oficial levantó la mano. Almirante, dado todo lo que nos ha contado, ¿considera a los humanos una amenaza para la Confederación? Keltorne guardó silencio por un largo momento. No, dijo finalmente. No mientras nuestros intereses se alineen con los suyos. Los humanos son agresivos, sí, pero no expansionistas por naturaleza. Luchan ferozmente para proteger lo que consideran suyo, pero rara vez para conquistar lo que pertenece a otros. La postura del almirante se relajó ligeramente. Lo que sí considero peligroso es malinterpretarlos. Tratarlos como un miembro más de las especies sin apreciar su psicología y capacidades únicas. Por eso el Tratado de la Confederación con los humanos tiene provisiones tan inusuales. Las crestas faciales de la teniente Sansar se oscurecieron de sorpresa. ¿Las restricciones a la investigación de armas biológicas? Sí. La prohibición de atacar poblaciones civiles humanas, sí, confirmó el almirante. Esas provisiones no fueron diseñadas para proteger a los humanos de nosotros, fueron diseñadas para protegernos a nosotros de los humanos. Miró las estrellas. Porque si hay algo que he aprendido en mi larga carrera es esto:
los humanos son excelentes amigos y terribles enemigos. Y en qué se convierten depende en gran medida de cómo los trates. El almirante se levantó, señalando el final de la reunión. Ustedes son la próxima generación de oficiales de la Confederación. Algunos de ustedes comandarán tripulaciones mixtas, otros trabajarán junto a naves humanas. Algunos incluso podrían encontrarse enfrentando a humanos en combate, aunque ruego a las aguas ancestrales que esto nunca suceda. Miró a cada joven oficial. Cuando traten con humanos, recuerden mis historias. Recuerden su persistencia, su adaptabilidad, su disposición al sacrificio, su comprensión de la psicología como arma. Recuerden que rara vez piensan o actúan como esperamos que lo hagan. El almirante Keltorne se dirigió hacia la salida, pero se detuvo para una observación final. Y recuerden una última cosa. Un comandante humano me dijo esto una vez, y he descubierto que es universalmente cierto. Los humanos pueden perdonar a un enemigo que lucha honorablemente, nunca perdonarán a uno que no lo hace. Cuando el almirante abandonó el salón de oficiales, los jóvenes permanecieron sentados, su habitual charla ausente. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos, contemplando las historias que habían oído y a la especie que ahora entendían un poco mejor, y quizás temían un poco más. La teniente Sansar fue la última en irse. Mientras estaba de pie junto al ventanal, mirando las estrellas donde los mundos humanos giraban en sus órbitas, se preguntó qué preferiría, tener a los humanos como aliados o como enemigos. La respuesta era obvia, pero conducía a una pregunta más preocupante: ¿qué se necesitaría para convertirlos de una cosa en la otra? No lo sabía, pero estaba segura de una cosa: no quería descubrirlo nunca. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.